Aquí estamos de vuelta, amigas y amigos de Mujeres de Peso. Así es que vamos a presentar nuestro tema del día de hoy, nuestro tema de peso. Como le decíamos en el primer bloque, hoy hablaremos del tema de la mujer en la aviación dominicana. Y tenemos con nosotras una invitada que nos da mucha alegría tenerla aquí, porque es de estas mujeres que hacen cosas que no son comunes, que no son usuales, vamos a decir, aunque ya la mujer ha ido avanzando muchísimo y ya las mujeres hemos copado todas las áreas de profesión, pero todavía en la aviación y sobre todo en el oficio que hace ella, no es muy común ver las mujeres. Así que tenemos con nosotras esta tarde a Heidi Soler. Heidi es controladora de tránsito aéreo de la República Dominicana, con amplia experiencia en el campo aeronáutico. Comenzó su carrera en la aviación a los 18 años, iniciándose como controladora de tránsito aéreo de aeródromos en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Posteriormente fue designada en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, donde alcanzó la posición de supervisora de torre de control. Luego de esto se especializó en control de radar, cargo que ejerce en la actualidad en la sede de la navegación aérea. Así es que nada, sin preámbulos, con nosotras esta tarde Heidi Soler. Hola, Heidi. Hola, Patria. A mí me pasa algo curioso, cuando uno escucha la presentación de uno, como, ay, esa soy yo. Esa soy yo. Heidi, muchísimas gracias por estar con nosotras. Yo en verdad tengo muchas expectativas de este programa, porque es un mundo, reconozco, desconocido para mí, y me gustaría, pues, tengo así como muchas inquietudes. Así que me gustaría comenzar preguntándote, después de darte la bienvenida, ¿cómo te hiciste controlador aéreo y en qué consiste eso? ¿Qué es lo que hace una mujer controladora aéreo? Mira, a mí cómo me hice controladora aérea, me gusta llamarlo una diosidencia, porque pese a que hay personas que, por ejemplo, dicen que toda la vida soñaron con ser piloto o con ser, por ejemplo, azafata o sobrecargo, con ser ingeniera, a mí no me pasó eso. O sea, no es algo que yo tenía conocimiento del control de tránsito aéreo, ni es como esa carrera soñada que tú tienes, pero me llegó en un momento en que yo estaba, de hecho, en la universidad iniciando el bloque común de asignaturas para la carrera que había elegido temporalmente estudiar. ¿Cuál era? Que era realmente comunicación social. Yo siempre quise hacer comunicación social en ciertas etapas, porque uno va creciendo y siempre cambia. Yo en un momento hasta dije que quería estudiar odontología, pero comunicación social fue como eso que más me movió durante mi etapa de adolescencia. Entonces no pude elegirla porque en ese momento me parecía que en la universidad que estaba creo que no la tenían como oferta, y me inscribí entonces en lo próximo, que es lo que más me gustaba, que era el turismo. O sea, en turismo y hotelería. Y estando en el bloque común, una compañera de clases lleva esta circular de un trabajo. O sea, todo lo que yo sabía que era un trabajo en el aeropuerto. Y yo en ese momento estaba ya trabajando. Bueno, yo desde los 16 comencé un trabajo de medio tiempo para incluso ayudar a mi familia con el pago del colegio. Y nada, ella lleva esta circular y yo digo, bueno, quién sabe, o sea, tal vez yo pudiera ver si aplico. Una compañera de clase me dice, pero tú deberías de aplicar porque yo creo que tú tienes las habilidades y eso, según lo que piden ahí. Yo no estaba muy en eso, pero ella de alguna forma, yo digo que eso fue Diosito que le dijo, mira, empújala. Y ella me convenció y me dijo, mira, vamos a llenar el currículum y tú no sabes, porque yo en ese momento de hecho tenía 3 trabajos. Wow. Entonces, sí, suena mucho, pero pero ahora eso es normal. Pero sí, es normal. Sí. Y al ella decirme, mira, tú no sabes si con ese tú pudieras tal vez dejar uno de lo que estás haciendo, y uno, a veces en la vida uno nunca sabe. Y yo dije, bueno, mira, vamos a intentarlo. Y hice todo el proceso, investigué un poco sobre el trabajo al que yo estaba aplicando y mandé ese currículum. Me llevaron a una entrevista, pero en el momento no se dio. Pasaron incluso 3 meses y yo me había olvidado completamente de eso. O sea, ya era como que no se dio. Yo dije, bueno, mira, no se dio. De lo que tú dijiste, yo lo intenté, pero no se dio. Y a los 3 meses, estando precisamente en uno de mis trabajos, me llaman para decirme que tenía que presentarme a una entrevista. Cuando yo llego, veo esta fila de aproximadamente unas 600 gente y yo, santo Dios, wow, aquí como que, ¿qué pasa? Y le pregunto incluso a alguien, mira, pero tú estás aplicando para el trabajo de no sé qué del aeropuerto, y me dicen sí.
al final yo veo todo ese tumulto y digo, bueno, esto es algo realmente importante. Porque tanta gente aplicar para algo, porque algo bueno hay. O sea, tú no sabías qué tipo de trabajo era, sino que era un trabajo en el aeropuerto. Exacto, yo no sabía en ese momento, pero ya cuando llegamos entonces a la entrevista, o que en ese momento fue una introducción que nos dio una de las personas que era encargada en ese momento, creo que de la Dirección de Navegación Aérea, él comenta específicamente el puesto y cuando él lo dice, yo digo, déjame yo, ¿verdad?, investigar un poco y googlear. Cuando yo googleo, a mí fue como que mind blowing y yo dije, wow, o sea, esto se ve interesantísimo. Yo entonces voy a seguir indagando más y voy a ponerle empeño. Eso fue un proceso de selección de varias pruebas en las que te hacen pruebas de cultura general, pruebas psicométricas, de ubicación espacial. Y yo, a medida que iba avanzando las evaluaciones, yo decía, esto es grande, esto es chulo y me gusta. Y fui como enganchándome en el proceso, fui investigando y no puedo decir más, y aquí como que me enamoré y aquí estoy. Y aquí estás. ¿Y cuántos años hace de eso, Heidi? Eso hace ya aproximadamente 11 años. 11 años. Sí, que tú eres controladora aérea. Sí. ¿Y qué es lo que tú haces? ¿En qué consisten tus funciones para que nosotros y la gente podamos entender? Mira, un controlador de tránsito aéreo básicamente es la persona que se convierte en los ojos del piloto en tierra. Es esa persona que está ahí para guiar los vuelos. O sea, nosotros tenemos un sistema de comunicación de radio en donde el piloto te llama, tú respondes por frecuencia y a través de esa frecuencia entonces se dan las instrucciones para, como dice el reglamento de nosotros, mantener el tránsito seguro, ordenado y rápido, que es básicamente como el trípode del control de tránsito aéreo. O sea, más que nada, lo importante es siempre la seguridad, mantener la seguridad del tránsito, mantener que sea ordenado y en tercer lugar, que sea rápido o expedito. Entonces, nosotros lo que hacemos es guiar a los pilotos con las condiciones de los aeropuertos, darle las instrucciones para mantener la separación, que es como se conoce dentro del control de tránsito aéreo. Es una gran responsabilidad, ¿no? Sí, claro. Sí, realmente sí. Bueno, sí. Dicen por ahí ese como que wow, pero sí. Uno cuando está en el día a día no lo ve así como, ¿sabes? Tal vez uno no ve el big picture y uno simplemente es lo que uno hace en el día a día, entonces se vuelve... Para ustedes es normal, pero... Como normal, exacto. Pero cuando tú te ves en situaciones como esta que te preguntan, es cuando tú dices, bueno, sí, es una responsabilidad grande. ¿Y qué tantas mujeres se dedican a ser controladora aéreo? ¿Y qué tan difícil pudiera resultar para las mujeres? Mira, actualmente yo podría decir que aproximadamente un 35% de la plantilla de controladoras aéreas es femenina. ¿Cuando tú empezaste era así o ha ido avanzando? No, cuando yo empecé era mucho menos. De hecho, en mi promoción, que era 25 personas, solo eran 2 chicas. Otra chica y yo. Y eso fue en el proceso de estudio. Luego tú pasas a un proceso de instrucción, a un proceso de certificación y entonces ya ahí si tú quedas, vas a trabajar. Entonces en ese momento, bueno, ahí creo que está empezando la foto, esa es la graduación pero del curso radar, que ya ahí sí éramos 5 chicas, que igual también nos graduamos. Pero cuando yo entré hace aproximadamente 10 años, podría decirse que era tal vez solo un 20% y hace 20 solo un 5%. O sea que ha sido algo progresivo que han logrado poco a poco algunas mujeres ir rompiendo esas barreras de que... ¿Y se dan algunas dificultades, alguna resistencia a que sea una mujer que controle al piloto? No, no realmente. Yo podría decir en mi experiencia que no hay ninguna limitante entre el género, si eres mujer, si eres hombre. O sea, para mí yo tuve la misma oportunidad que otros compañeros del género masculino. He tenido la misma oportunidad de crecimiento. De hecho, luego de yo prepararme ya como controladora y lograr la licencia, porque para tú ejercer, aparte de tú estudiar, para tú ejercer necesitas una licencia de control, una licencia que se tiene que renovar cada cierto tiempo de acuerdo a las aptitudes que tú tengas, si las mantienes o no. Y aparte de eso hay un proceso también de recurrente que se hace cada 2 años para mantener el entrenamiento de cada uno de nosotros. Y luego de yo lograr la licencia, yo estuve 1 año aproximadamente en las Américas, me enviaron a Punta Cana y en Punta Cana yo
logré igual estar dentro de la plantilla de suplentes de torre y posteriormente como supervisora. O sea que no te puedo decir que hay algo de que, las mujeres no la dejan, no. ¿Y qué habilidades requiere una persona, no una mujer, sino una persona en sentido general, para ser controlador aéreo? Y tal vez no sé si tú a lo largo de tu trayectoria has tenido que enfrentar algo, no sé, algún momento que sea tenso, de dificultad, que pudieras contarnos de algunos de esos momentos que has tenido que vivir. Mira, habilidades, de acuerdo a las evaluaciones que se hacen sobre cultura general, sobre ubicación espacial, se podría decir que es eso, o sea, cierta agilidad mental, capacidad de análisis rápido, de toma de decisión y de tú, como dicen, trabajar bajo presión y tomar la decisión más adecuada de acuerdo a la situación que se presente. En situaciones que te puedo decir que tal vez son difíciles, en general, el mal tiempo es el peor enemigo de un controlador de tránsito aéreo, o sea, no hay otra. Y a veces, a mí me causa mucha gracia que a veces tú ves que, por ejemplo, aquí no parece que está lloviendo, ¿cierto? O sea, a simple vista no está lloviendo, pero a alturas, o sea, a niveles altos, hay campos nubosos muy fuertes que generalmente son los que provocan la desviación de los tránsitos. O sea, para cuando una aeronave sale de un aeropuerto, sigue una ruta, tal como tú, por ejemplo, dices, bueno, me voy de aquí a Punta Cana y me voy por la autopista del Coral y tomo no sé qué vía. Asimismo, hay calles, si se podría decir, en el cielo, que son definidas por ciertos equipos, están balizadas, que tienen, se llaman aerovías. Entonces, los pilotos llenan un plan de vuelo cuando van a salir. Las aerolíneas generalmente depositan en la oficina de notificación un plan de vuelo, que es su ruta propuesta para el destino al que van. Y no siempre se puede seguir por el mal tiempo precisamente, o sea, a veces la lluvia, las tormentas eléctricas, el campo nuboso, en general cualquier mal tiempo puede generar que un piloto se tenga que desviar, o sea, que una aeronave se tenga que desviar, entonces tu plan cambia automáticamente. ¿Y quién decide el cambio de plan, el piloto o el controlador aéreo? Es una combinación, porque por ejemplo el piloto te dice, tú tienes la ruta propuesta del piloto de que es por la Alfa 554, por decir que es una aerovía, pero si hay mal tiempo él te va a decir que solicita una desviación, sea por la izquierda o por la derecha, de acuerdo a donde esté el mal tiempo. Entonces en esos casos digamos que el reglamento es que al piloto se le permita de acuerdo a lo mejor que puede hacer la aeronave. No es que yo le voy a decir, no, vaya por tal rumbo. Él me va a decir, porque él es el que está en el aire y al final es quien ve cuál es la condición real que hay de mal tiempo y entiende entonces cuál es la mejor ruta que puede tomar, y ahí uno entonces, de acuerdo a la condición de tránsito en ese momento, entonces le puede decir, bueno, si puede virar por la derecha, o como fraseología se utiliza, por ejemplo, desviación aprobada, cuando posible notifique nuevamente a su ruta. Escúchame, Lilian, déjame hacer esta pregunta. ¿Hasta dónde lo acompaña el controlador aéreo? Porque se supone que pasa a otro país, que tiene quizá otra regulación. ¿Hasta dónde el controlador aéreo de nuestro país lleva a ese piloto? Bueno, mira, nosotros tenemos 4 FIRES, que son regiones de información de vuelo, a una zona de control, donde se brinda servicio de control de tránsito aéreo. Generalmente se le llama región de información de vuelo. Entonces nuestra FIR, la República Dominicana, te podría decir que al sur limita con el espacio aéreo de Curazao, al este limita con San Juan, Puerto Rico, al norte con Miami y al oeste con Puerto Príncipe. Entonces el piloto está en todo momento en contacto con un controlador. Partiendo desde el despegue, está primero con un controlador de torre hasta las 10 millas náuticas, que son aproximadamente unos 20 kilómetros a la redonda del aeropuerto. A partir de esas 10 millas pasa con el controlador de aproximación, quien lo maneja desde 10 millas hacia 50 millas fuera del aeropuerto. Luego de esas 50 millas está el controlador de área o controlador radar, que entonces lo controla desde esas 50 millas hasta el límite del espacio aéreo hacia el que él va. Entonces, cuando, por ejemplo, estoy manejando o hablando con un piloto que va hacia el espacio aéreo de Miami, por decir, hasta que él llega al límite, nosotros tenemos, asimismo de diseño de rutas, el espacio aéreo tiene puntos limítrofes, que son a través de los cuales se coordina la transición de comunicación a otra FIR adyacente. Y ahí se le dice entonces que pase la comunicación, por ejemplo, con Miami, cuando llegan a ese punto. Entonces, ¿como cuántos aviones, digamos, tú tienes bajo tu responsabilidad durante un día?
Y quisiera que me retomar la parte de esos momentos técnicos, porque me gustaría saber como un poco más cómo es el día a día, si tú tienes que trabajar de noche, si tienes, como qué tan demandante es para ti esa labor, y bueno, el tema de los aviones, cuántos más o menos tienes que manejar en un día o controlar. Eso depende, porque cuando uno está, por ejemplo, en la posición de control, usualmente se asigna por sectores. Tú tienes sector norte, sector sur, aproximación, etcétera. Puede haber un avión, como pueden haber 20 dentro del espacio aéreo, y eso se define por la capacidad del espacio aéreo y del área de responsabilidad, pero puede tener uno a veces de 1 a 20, 25, dependiendo del volumen de tránsito del día. A 25, pero al mismo tiempo. ¿Al mismo tiempo? Sí, al mismo tiempo. Wow. Que están solicitándote cosas diferentes, rutas diferentes, o sea que es bastante dinámico y es demandante porque tú tienes que estar prestando la atención a cada una de las cosas que están pasando en el momento, y cada instrucción que tú das puede generar o evitar una situación con cualquier piloto. Y la mayor dificultad para mí, que no diría que tiene que ver con género, en cuanto a lo que demanda de nosotros como personas, es los turnos, los famosos, como nosotros llamamos turno C. Nosotros tenemos los nombres de los turnos por letra del alfabeto aeronáutico, y a uno le toca amanecer. O sea, para mí, por ejemplo, lo más difícil en principio fue el acostumbrarme a que no hay días feriados. O sea, uno usualmente, yo veo a la gente a veces que cuando sale el calendario del año vive feliz contando cuáles son los días del año feriado, y yo digo, bueno, yo no lo puedo contar porque la aviación nunca se detiene. Entonces tú trabajas un domingo igualito que si fuese un lunes, trabaja, por ejemplo, anoche. ¿A qué carrera se parece? A la de nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a eso también. No tenemos los días feriados. El periodista no tiene día feriado. No, pero déjame decirte que Heidi está estudiando la carrera de comunicación, está casi al graduarse ya. Bueno, 2 carreras tiene ahora. Señores, bueno, nosotros queremos seguir conversando con Heidi porque sin duda no tiene muchas inquietudes, pero ahora vamos a presentarle nuestra mujer de peso de esta semana, y vamos a seguir con Heidi y también con otro invitado que tenemos más adelante para seguir desarrollando el tema de la participación de la mujer en la aviación dominicana. Amigas y amigos de Mujeres de Peso, a propósito de que hoy hablamos de la participación de las mujeres en la aviación, queremos que conozcan a la primera mujer en la historia de la aviación dominicana. Yolanda Vallejo fue la primera mujer piloto de nacionalidad dominicana. Heredó su amor por la aviación de su padre, el mayor Aníbal Vallejo Sosa. Fue entrenada en Puerto Rico en 1962 por el piloto Tirso García. Junto a su padre, es reconocida como pionera en la carrera de pilotos y de la aviación civil. Es increíble, pero esta es toda la información que encontramos sobre la vida de esta valiente mujer que desafió los convencionalismos de su época para formarse y ejercer su carrera en un área en la que solo los hombres incursionaban. Por su valor, por sus méritos y por abrir el camino a que otras mujeres siguieran su ejemplo, hoy reconocemos a Yolanda Vallejo como una mujer de peso. Aquí estamos de vuelta, amigas y amigos de Mujeres de Peso, realmente emocionadas, así como cuando uno se queda embelesado, oyendo a nuestra invitada del día de hoy, Heidi Soler, que es controladora del espacio aéreo, y nos ha estado contando cómo es la vida de una mujer que trabaja en control aéreo. Yo quiero que retomar con Heidi el tema de aprovechar, ¿verdad? Sí, es que yo quiero saber, no sé, como de algún momento así que hayan vivido tensión, que nos cuentes como algunas anécdotas que tú dices, ay, Dios mío, porque uno tiene su momento en todo tipo de trabajo, señores, y me imagino que en este más, por el nivel de responsabilidad, hay momentos tensos. Entonces yo quiero ver si tú nos cuentas algunos que hayas vivido. Alguno particular, como te digo, ha sido momentos en que he tenido ese mal tiempo encima, y tal vez un piloto te solicita, ya luego que tú le habías dado una instrucción, por ejemplo, de ascenso o descenso,
y el tránsito iba en ruta en la que no tenía conflicto con una aeronave, y en ese momento, ya luego de tú darle el ascenso, él te pide una desviación, y es justamente para ir hacia una zona en donde hay otro tránsito que le va a pasar ese nivel. Entonces tú automáticamente tienes que tomar la decisión de, ok, entonces interrumpa el ascenso a nivel tal, porque no te puedes permitir ay Dios mío, ¿qué va a pasar? No, o sea, es para inmediatamente eso tomar la rápido. decisión. Exacto, es rápido. Es que porque al final tú sabes que esa es la única opción que tiene. O sea, cuando un piloto te pide una desviación es porque realmente necesita salir de esa zona. Entonces tienes que tomar la decisión de, ok, te apruebo la desviación, pero también tú tienes que garantizar que no vaya a pasar nada. Por lo tanto, tú tienes que estar consciente de lo que hay alrededor de ese tránsito y de cualquier nivel que pueda ser conflicto con el que tú le hayas aprobado. Entonces tú no controlas el otro avión. Claro que sí. Ah, tú lo controlas. Claro. Ella Sí, controla también. el espacio aéreo. sí, sí. Seguir insistiéndote en el tema de qué tan sacrificado es esta labor que tú haces, porque me imagino que cuando tú estás controlando el espacio, tú no te puedes ir, por ejemplo, a comerte un pan. Hacer pipí, No, yo iba a si esos pensar aviones se eso. pegan. Eso mismo yo lo pensé Ajá, en ese momento. yo he visto, por ejemplo, en las películas, yo he visto que el controlador aéreo tiene todos esos avioncitos ahí como en una pantalla. Sí. Tú no puedes dejarlo solo, esos avioncitos. No, para ¿Cómo nada. es? ¿Cómo es Eso, como funciona es, el personal está distribuido por turnos de acuerdo al turno de trabajo. Hay aproximadamente unas 8 personas por día. Entonces, se coloca a una persona de un máximo a 1 o 2 horas por posición. Cuando tú necesitas ir al baño, por ejemplo, entonces tú tienes que solicitarle al supervisor, obviamente, que te debes parar un momento, y entonces buscan otra persona para que te releve, y esa persona asume la función y tú vas, haces lo que tengas que hacer y regresas. O sea, no hay nunca un momento en el que tú digas que el tránsito está solo o que no hay nadie sentada en la posición de control. Siempre funciona con el sistema de relevo. O sea, siempre tiene que estar pendiente ahí. Sí. Y otra pregunta, cuando un piloto te pide algo y tú que estás mirando todo el panorama, entiendes que no, o sea, ese piloto tiene que obedecerle al control aéreo o se da cierta situación. Sí, la regla general es que tiene que obedecerle. Hay dentro de los manuales dice, el piloto al mando de la aeronave es el último, el que tiene la última palabra sobre lo que ocurre con su aeronave, pero siempre y cuando no comprometa la seguridad del tránsito. Claro, esto en condiciones de emergencia. O sea, cuando por ejemplo un piloto está en emergencia, tú le das recomendaciones, porque el control de tránsito aéreo pasa hace unos años a ser, más que control como tal, un servicio de vigilancia. Yo te digo, de acuerdo al panorama general que tengo más visión que tú de lo que está ocurriendo, entonces como controlador yo te guío hacia la forma correcta o la más segura para ti. Pero a veces, si el piloto, o sea, es bastante dinámico. Si el piloto me dice, mira, yo no puedo tomar ese rumbo, entonces yo busco otras alternativas, pero siempre hay una alternativa. Nosotros dentro de incluso el proceso de instrucción, recuerdo que tenía un instructor que él decía, el controlador tiene siempre una caja de herramientas. Y es como el mecánico. Tú sacas la llave a alguien y no funciona, bueno, pues saca la otra. O saca un plano y saca un destornillador. Siempre hay una opción aparte que tú puedes tomar y darla como herramienta al piloto, darla como opción, y entonces él la toma. Pero sí, consiste en un acuerdo de yo te indico por dónde ir, cómo ir, qué nivel. Entonces ya tú, de acuerdo a tu solicitud o de acuerdo a tus condiciones y a lo más conveniente, también tú lo haces. Pero sí, en general es como que hay que obedecer. Sí, tiene que ser una relación de buena comunicación. ¿Y qué pasa? Bueno, yo me imagino que ya eso no es posible, pero en el caso hipotético, uno inventando, cuando tú pierdes la comunicación con el... ¿Por qué motivos tú pudieras perder la comunicación con el piloto? Puede ser por un fallo de frecuencia, puede ser por un fallo dentro del mismo equipo de la aeronave. Para eso también hay procedimientos diseñados. O sea, el controlador de tránsito aéreo sabe normalmente qué hará un piloto en un momento de falla de comunicación. Si es en la torre, por ejemplo, que el tránsito está ya en procedimiento de aproximación, se usa un sistema de pistola de luces en donde tú le indicas al piloto si puede o no puede aterrizar, si es peligroso, si puede o no puede continuar. Pero hay procedimientos diseñados para un caso de falla de comunicaciones que va a seguir el piloto y que el controlador sabe que el piloto está siguiendo ese procedimiento. Heidi, dicen que el avión es el medio de transporte más seguro, pero se dan los accidentes, Sí, claro. lógicamente.
¿Han habido accidentes donde el culpable ha sido el controlador? En el país, gracias a Dios, no. Aquí hace unos años cayó una aeronave en Puerto Plata y fue por mismo problema de la aeronave. Entonces, gracias a Dios, aquí en el país no hemos tenido situaciones de este tipo. O sea que sí las hay fuera del país. De hecho, hay un caso muy famoso que fue en el lago Constanza, me parece, donde fue por una instrucción de un ascenso por parte del controlador que no se percató de otra aeronave, pero en el país no. Algo que me llega a la mente, aunque ya casi ya tenemos que cerrar esta parte, es también el nivel de... vuelvo, insisto, en la responsabilidad que tiene un controlador aéreo. Por ejemplo, si tú sabes que a ti te toca trabajar mañana, tal vez tú no puedes esta noche y te derrumba para mañana llegar, qué sé yo, un poco asueñada, no sé qué. Entonces, por eso insisto mucho en cómo debe ser, porque su vida tal vez se parece mucho a la de los pilotos, sí, que sí. Tienes que estar sobrio, tienen que estar despierto, tienen que estar... Entonces, ¿cómo es tu vida si tú dices, bueno, mañana... ¿Qué se le exige? Exacto. ¿Cuál es ese nivel de exigencia? Bueno, yo particularmente cuando a mí me toca trabajar en la mañana, yo la noche anterior no salgo para nada, o sea, y tampoco se debería de consumir bebidas alcohólicas. De hecho, a mí no es que me gusta mucho eso del alcohol, pero en general no se debería dentro de los reglamentos. Yo entiendo que tener un buen descanso es una responsabilidad grande de tú saber si a mí me toca trabajar mañana, pues yo no debería trasnocharme, no debería estar muy cansado para ir a dar el 100%. Claro. Bueno, se nos acabó el tiempo, así que agradecerte, Heidi, que dedicaras este tiempo para conversar con nuestra audiencia, decirte que como le decimos a nuestras invitadas, este es un espacio que está a tu disposición. Cualquier día que quieras venir y seguir conversando sobre este tema, vamos a ser felices. Y nada, este tema tendrá mucho más que decir sobre él, pero ahora tenemos que ir a nuestros tips de peso. Así es que nada, vean este contenido que hemos preparado para ustedes y gracias, Heidi, por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, señores, amigas y amigos, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que haya sido tan interesante para ustedes como para todos nosotros. Hoy estuvimos como tema central en la participación de la mujer en la aviación dominicana. Sin duda, un tema interesantísimo que nos gustaría seguir desarrollando más adelante. Tuvimos algunas dificultades con nuestro segundo invitado, pero lo dejamos comprometido para un próximo programa. Así que nada, agradecemos a nuestra invitada, Heidi Soler, la controladora de una de las que controla el aire. Claro, una de las mujeres que controla el aire. De las mujeres que controla el aire en República Dominicana. Así que muchísimas gracias. Esperamos que ustedes hayan disfrutado este programa tanto como nosotras. Hasta la próxima.